Bueno, la que pueda me prende un cachito de la cámara. Ustedes tenían inconvenientes con el tema me dijo Erika que tenían inconvenientes con el tema de que tenían que exponer el miércoles que viene, cómo eran las metodologías o qué era lo que bien tenían que hacer. No tienen que hacer mucho, simplemente una presentación en PowerPoint donde haya un método clásico Sí. que se hace en el laboratorio con medios de cultivo, por ejemplo. La salmonela, ¿no? La salmonela tiene una marcha en el laboratorio que, o sea, uno va a partir de un alimento, donde va a buscar, en el caso de ustedes, nosotros decimos, tenés que buscar, por ejemplo, listeria, tenés que buscar salmonela, pero uno parte de un alimento, cualquiera. Uno tiene que pensar que parte de una muestra de alimento. Claro, yo encontré, ponele, yo tengo la E. coli y nada, Sí. encontré uno que como fermenta, o sea, la Escherichia no fermenta o fermenta muy poco, no me acuerdo qué era, el sorbitol, algo de La eso era. lactosa. No, Ah, ya te digo, pues lo tengo acá. Y nada, como que eso te decía si tenía o no. O sea, claro. tenías un medio con... En realidad, antes de, escuchen, ustedes tienen que pensar que van a tener un alimento X, no importa el alimento. Ustedes tienen que sacar de ese alimento, ver si tiene listeria, ver si tiene salmonela, cada una la que le tocó. Como dice acá Camila, por ejemplo, a ella le tocó Escherichia coli, pero antes de meterlo en un medio con sorbitol, primero hay que hacerle un tratamiento a esa muestra. Hay que hacer un homogenato. No decía nada. No, no, pero se los digo yo a ustedes qué es lo que hacen en el laboratorio. Claro. Eso lo tienen que mostrar. Está bien. ¿Entienden cómo es la marcha? Se hace un homogenato de esa muestra. Ustedes van a tomar 10 gramos de una muestra de alimento, que no importa porque no tiene importancia, sepan que es un alimento. Después de esos 10 gramos lo van a poner en un buffer con 90 mililitros porque van a hacer una dilución 1 en 10 y después van a hacer ciertas diluciones o no. En el caso de, por ejemplo, de la marcha de salmonela, es tomar 25, no sé si 50 o 25 gramos del alimento directamente y ponerlo en 225 o en 250 mililitros de agua lactosada. ¿Sí? Ese, por ejemplo, es el medio clásico. Les estoy dando un ejemplo de salmonela. Después de ahí, de esa agua lactosada que sirve de enriquecimiento para si hay poca salmonela, empieza a crecer ahí la salmonela en 24 horas, van a tomar una alícuota y la van a llevar a diferentes medios de cultivo que van seleccionando la salmonela, hasta que llegan a una instancia final donde hay un solo medio de cultivo donde les dice si es salmonela o no. Ese es el método clásico. Por ejemplo, en el caso de Escherichia. Ustedes ya supieron que en el caso de Escherichia coli lo que pueden hacer es, por ejemplo, sembrar en un medio de cultivo como puede ser maconca y caldo, si les da positivo, si les da gas en ese tubito, lo pueden pasar a caldo verde brillante a 44 grados, que es donde crecería E. coli, y después de ahí lo llevan a un medio que se llama EMB, que es para ver la presencia de E. coli, donde se ven las colonias bien metálicas. Eso lo pueden, si ustedes ponen en la computadora, en Google, por ejemplo, determinación de E. coli, sale. Es una marcha que ustedes mismos la tienen como descrita, lo vieron en el trabajo práctico, porque lo han visto. Eso es lo clásico, lo que se hace en el laboratorio. O por lo menos ustedes tienen que decir el método clásico, el método que se utiliza en el medio en el laboratorio son los medios de cultivo tal y se realiza tal y tal marcha. Eso es para la parte, digamos, cuando hablamos de los medios de cultivo, ¿cómo es que les digo yo? Los medios de cultivo tradicionales, ¿sí? Los que se utilizan medios de cultivo, justamente. Y cuando lo tienen que poner o enfrentar a un método rápido, hay varios métodos rápidos. Todos los microorganismos se pueden determinar, por ejemplo, por PCR. Pero yo recién buscando a ustedes, por ejemplo, salmonela, para ver qué métodos rápidos le podía, si se veía fácil,
Si saltaba fácil, puse método rápido salmonela. Y hay un montón de métodos rápidos que también tienen que ver con los ensayos inmunológicos, es decir, que utilizan anticuerpos marcados con una enzima, que esa enzima le ponen un sustrato y si está quiere decir que hay salmonela, hay Escherichia coli o hay listeria. Pero es muy sencillo lo que tienen que hacer. Tienen que hacer un método tradicional que se usa en el laboratorio, que bueno, en el caso de listeria, bueno, no los han visto, pero hay un medio de cultivo que se prepara, tantos gramos en 1 litro, es un agar, ¿sí? Y ese es el método, digamos, tradicional. Después, o un método convencional. Después están los métodos rápidos que ustedes ponen, por ejemplo, listeria, determinación de listeria o métodos rápidos para determinar listeria y les presenta varios, ustedes eligen uno. Por ejemplo, el más común que hay es PCR, todos los microorganismos se pueden determinar por PCR. Entonces, viene el kit de PCR que venden los laboratorios, hay varios laboratorios que saltan inclusive en las páginas. Ese kit trae los primers específicos para. Los primers es lo que se va a pegar en el ADN de la bacteria. No es lo mismo los primers de Escherichia coli que los que se van a utilizar para salmonela. Entonces, ya viene el kit armado para directamente ir ingresando en la PCR los diferentes reactivos para ver si hay o no salmonela, por ejemplo. Entonces, bueno, eso ténganlo en cuenta. Para eso ustedes tienen que repasar un poquito los métodos rápidos. ¿Cuáles son? Los básicos son PCR inmunológicos en forma general. Y después tenemos el otro tipo de kit, que si bien no son rápidos del todo, pero son intermedios, digamos, entre los tradicionales y los rápidos, que son los kits, que esto les hablaba de los Petrifilm. ¿Vieron? Que ya viene el medio de cultivo, pero bueno, ¿por qué no es rápido del todo? Porque yo tengo que incubar 24 horas. Y si alguno me da positivo, quizás tenga que hacer, si hacía a una otra prueba o pasarlo a algún otro medio. Por eso no son del todo rápidos. Son rápidos porque yo voy directamente a un estante, agarro una plaquita y no tengo que andar preparando el medio de cultivo. Simplemente lo hidrato un poco, o apoyo la plaquita ahí inoculada y directamente se hidrata sola. Esos. Después están los métodos API, que se recuerdan que eran un montón de callecitas con diferentes medios de cultivo, con diferentes sustratos, que si fermentaban ese sustrato que estaban en esos cajoncitos, me daba un patrón de colores. Ese patrón de colores correspondía a un género y una especie. ¿Sí? El API, por ejemplo, viene el API 21, si a ustedes les toca determinar algún lactobacilo, no es lo mismo que van a comprar un API cualquiera. Compren un API específico para bacterias lácticas, en el caso de que tuvieran que determinar lactobacilo. En el caso de que tuvieran que determinar E. coli, hay también APIs para E. coli, van a comprar un kit específico para enterobacterias, que tiene los sustratos para que fermenten las enterobacterias y de acuerdo al patrón que les da ese sustrato, esas callecitas, esos colores de los cajoncitos de API, bueno, pertenecen a un género y a una especie, ¿sí? Avísenme si a ustedes se les complica en algo, díganme en este momento ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? No, yo más que nada eso, que estuve buscando métodos rápidos y me parecían de laboratorios, pero claro, o sea, puedo buscar lo de los PCR y los métodos API, claro, no me di cuenta. Claro, no le van a vender la PCR, uno la tiene el equipo, lo tiene en el laboratorio. ¿no? Claro, te van a vender el medio. Claro, me van a vender los reactivos, los reactivos para eso. ¿Sí? Claro, sí. Claro, yo pensé que era como que quería saber qué tipo de sustrato era o qué tipo de reactivos era y todo. No, qué tipo de reactivos era, no, pero sí decirme, está la marca comercial tal y tal, que se puede hacer una PCR, claro. O si hay alguna variante de PCR rápida, como para enriquecer algo, ¿no? Está bien. O cuantitativa, o de fluorescencia, qué sé yo. Claro. Más o menos algunos de los métodos que fuimos viendo, ¿sí? Perfecto, sí. Viene tal marca y uno lo único que tiene que hacer es utilizarlo así y así. Se pone en la PCR los primers y bueno. Claro, yo lo que encontré, a ver si estaba bien, es un caldo McConkey enriquecido con sorbitol tiene. Porque ya te digo, la E. coli no fermenta sorbitol o fermenta muy poco. Entonces, bueno, ese método es un método clásico, un método convencional, digamos. Sí, estaría bien eso, ponerlo.
Por ejemplo, pero tenés que poner un poquito la marcha anterior. Si partieras de un alimento, ¿cómo lo harías? ¿Cómo Me llegás a parece ese? que era de muestras fecales, me parece. No estoy segura. No me acuerdo, lo tendré que volver a leer. Bueno, pero a ver, a mí no me interesa que ustedes lean un trabajo con un alimento o una muestra específica. O Claro, sea, pueden poner alimento X si quieren, no importa el claro. alimento que sea o si es cualquier otro sustrato que no sea un alimento. De Claro, ahí como cómo un procedimiento. marcharían Perfecto. para, Haz la prueba. para hacer la prueba, exactamente. Y Genial. como lo han hecho en el laboratorio, que Sí, sí, sí. parten de 10 gramos de la muestra, que lo disuelven, ¿eso lo hicieron? Sí, Bueno, genial. O sea, profe, la idea entonces es explicar un método convencional y el otro rápido, en cada paso, el procedimiento, los reactivos, todo como si fuéramos al laboratorio a tener que hacerlo. bueno, sí, quizás no tanto en detalle para que no se enrosquen tanto, pero sí, y en base a un microorganismo específico al que les tocó a cada Claro, uno, ¿sí? Por bien. ejemplo, listeria se utiliza, se agarra 10 gramos de la muestra y directamente se la pasa a un medio de enriquecimiento tal o no lleva un paso de enriquecimiento de la listeria, directamente Bien. se utiliza tal medio de cultivo que es un agar que se prepara, Ok, y ni muy detalle ni no, por ahí no, o cosas sea, sueltas. más o menos una descripción muy simple. Por Ok. ejemplo, qué sé yo, para decirles como mucho que tarden 10 minutos cada una en hablar, Bueno, claro, tener esa idea. no una descripción de un paper. Bien, perfecto. Sí, yo eso ¿Ah? me faltaba también como entender la idea, cómo era. Buenísimo. Claro, claro. O sea, más o menos, yo les diría, para mí lo mejor sería hacer, por ejemplo, de un PowerPoint, dos hojas, hagan más si quieren, no importa, pero como para decirle lo sencillo que es, en una hablando del método tradicional, convencional, y en el otro explicando un método que se utilizaría en la industria más rápido. A ver, Perfecto. nosotros ni los profesores tenemos en la cabeza los métodos rápidos que hay, porque hay muchísimos. Cada vez los laboratorios sacan más métodos rápidos. Sí, me Así que imagino. en eso tampoco se preocupen tanto si vale o no vale como método rápido. Los métodos rápidos se determinan o se dice que son rápidos porque más o menos tenemos un resultado en 4, 5 horas, 6 Bien, horas. ¿Eh? sí, buenísimo. Si alguna tengo una pregunta, es el momento de preguntar. Profe, yo te quería consultar, o sea, nada más usamos un método convencional y uno rápido. Hablamos de uno y uno. ¿Un método qué? Convencional y uno rápido. Claro. Porque yo había encontrado varios que quería preguntar cuál usar. Por ejemplo, había usado una Bueno, técnica a ver, si API. en la descripción de lo que estás hablando decís, puede haber este y este método rápido se utiliza tal cosa y en este se utiliza tal otra, buenísimo, si podés encontrar dos métodos rápidos, genial. Claro, por ejemplo, yo encontré el Palcam y el Oxford. Yo tengo listeria, Sí. que esos serían convencional, pero después quería, porque El encontré Oxford algunas son técnicas marcas, de... es así como si me dijeras Bayer, ¿eh? El Oxford no es un Ah, medio de cultivo, es una marca como Britannia, como Merck, como que venden los medios de cultivo. y Palcam también. Y Palcam también. Ah, porque me aparecía, o sea, como nombre, Agar Palcam, y lo busqué y me Ah, aparecía en la inscripción. Tipo, el me decía cómo Palcam, era. no, perdóname, el Palcam es un medio, tenés razón, sí. Ah, genial. Y después encontré técnicas moleculares de PCR, un biosensor eléctrico y un método inmunológico de aglutinación en látex. Pero no sé si Perfecto. esos se consideran rápidos, ¿sí? Sí, sí, se consideran rápidos, Ah, genial. Así me baso en ¿sí? alguno. También en el API Listeria encontré, que Perfecto. entre Perfecto, paréntesis dice, buenísimo. Eso que estás diciendo, digamos, es más o menos lo que quisiéramos ver, que más o menos entienden qué métodos se pueden utilizar alternativos a los que utilizan en el laboratorio. Si alguna vez ustedes les toca trabajar o tienen que sugerir al laboratorista de microbiología qué método pueden utilizar, no se lo van a acordar de memoria, pero tengan idea de lo que es un método rápido, nada más. perfecto. Y te quería preguntar, cuando encontré lo del API, entre paréntesis, me aparecía en varios, Biomeriux, algo así. ¿Es la marca también? Biomerux es la marca, Eso. si son franceses los API. Ah, genial, listo. Sí. Muchas gracias. Bueno.
Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es pasar a dar un poquito la teoría de aguas. Algunas cosas las voy a saltear, pero sobre todo porque me dijo Erika que habían tenido algunos inconvenientes, sobre todo lo que era el método del número más probable, no en describirlo, sino en fundamentar. Y bueno, porque tenía que darle la teoría esta de aguas y no la di porque estábamos con el tema de los métodos rápidos. Así que voy a empezar a darla y cualquier cosa ustedes me van preguntando, como siempre. Bueno, básicamente, ¿cuáles son los contaminantes del agua y por qué los estudiamos? ¿Sí? ¿Qué podemos encontrar? Microorganismos patógenos es lo que buscamos nosotros porque estamos en el área de microbiología. Pero después tenemos desechos orgánicos, sustancias químicas, nitratos y fosfatos, que eso lo analizan en el laboratorio también. Compuestos orgánicos, sedimento y materiales suspendidos, sustancias radiactivas, contaminación térmica. Y las fuentes de contaminación, bueno, pueden ser naturales, que están generadas por el mismo ambiente, ¿no? Desgaste, qué sé yo, de rocas, sedimentos que se van solubilizando, o artificiales, como es el crecimiento demográfico, es decir, las poblaciones de las ciudades, el desarrollo industrial que eliminan desechos y la urbanización que también hace que se eliminen desechos. Básicamente estas son las fuentes, estas son las formas de contaminación del agua por las cuales ustedes estuvieron buscando bacterias patógenas sobre todo. Bueno, las contaminaciones pueden ser fuentes puntuales o fuentes que no sean puntuales, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes puntuales? De fábricas que están en el mismo lugar, plantas de tratamiento de efluentes, pozos petroleros. ¿Cuáles son las no puntuales? Cuando se vierten sustancias químicas, porque eso se genera un desparramo, ¿sí? Que va avanzando en las aguas y, bueno, no tiene, digamos, un origen concreto. Ustedes cuando van a buscar, se va a buscar una bacteria en un alimento, o en el caso del agua, generalmente se van a buscar lo que se llaman bacterias indicadoras de calidad. ¿Qué tienen que tener esas bacterias indicadoras? ¿Qué quiere decir indicadoras? Quiere decir justamente que si encuentro esa bacteria, me está indicando que la calidad no es buena, me está indicando algo, ¿sí? Pero tienen que tener algunas características esas bacterias. Tienen que ser fáciles de aislar y crecer en el laboratorio. Tienen que ser relativamente inocuas. ¿Qué quiere decir para el hombre y los animales? ¿Qué quiere decir relativamente inocuas? Que uno, por aislarlas en el laboratorio y determinar la calidad de agua de alguien que viene a pedir cuál es la calidad de agua que tiene, no vamos a estar aislando microorganismos patógenos que puedan dañar la propia salud del operador. Y tiene que haber una presencia cual y cuantitativamente que se relacione con la de otros microorganismos patógenos de difícil aislamiento. Es decir, quiere decir que si hay si está presente ese microorganismo indicador, quiere decir que más o menos hay una cantidad importante de los microorganismos que me están indicando que están a través de ese indicador. Por ejemplo, E. coli es un indicador de contaminación fecal. Si yo encuentro E. coli, significa que hay un número significativo de bacterias fecales. ¿Cuáles son los microorganismos comúnmente que se encuentran en el agua como patógenos? La salmonela, la shigella, Escherichia coli, vibrios, todos esos son enterobacterias. Y como son enterobacterias que son propias del enterón, ¿qué van a producir si entran al organismo? Gastroenteritis, toxoinfecciones, ¿sí? Pueden provocar algunas conjuntivitis, enfermedades respiratorias, bueno, en los casos del vibrio generan cólera. También encontramos virus como el rotavirus, la poliomielitis, la hepatitis. Y también encontramos protozoarios que serían parásitos. Eso encontramos si ustedes toman una muestra de un charco de agua, se ve exactamente lo que se ve acá en este dibujito, que es una presencia de parásitos importante.
más allá de todo, que nosotros encontremos estos parásitos no significa que si los tomemos nos va a hacer mal el agua. Sí que no es de buena calidad y que no habría que tomarla. Pero siempre que hay alguna bacteria de esta, Salmonella, Escherichia coli, no siempre en nuestro cuerpo, depende del grado de defensa que tenga nuestro cuerpo, se manifiesta como una enfermedad. Por lo general no tienen que haber o tienen que haber ausencia de estas bacterias, pero muchas veces analizando, por ejemplo, nosotros lechugas, en el laboratorio encontramos Escherichia coli y encontramos un montón de Escherichia coli. Sin embargo, nosotros lo estamos comiendo permanentemente. Bien, quiero dejarles claro a ustedes, fíjense que ustedes siempre están buscando enterobacterias o lo que se llaman coliformes totales. Todos estos, este grupo de bacterias que están acá, todos estos géneros, Escherichia, Shigella, Salmonella, son enterobacterias. Forman parte de la familia de enterobacterias. Bacilos gram negativos no esporulados fermentan la glucosa con formación de ácido o ácido gas, por eso ustedes ven la campanita llena de gas, y reducen los nitratos a nitritos y no poseen citocromo oxidasa. En el caso de los que están marcados con rojo son los famosos coliformes fecales, dentro del grupo de las enterobacterias. Por eso ustedes cuando hacen el número más probable o hacen los métodos para llegar al finalmente Escherichia coli, van de mayor a menor, van cada vez seleccionando más, o por temperaturas o por medio de cultivo. ¿Qué características tienen los coliformes? ¿Sí? Los coliformes fecales, que habitan el tracto intestinal y de animales y el hombre, y los géneros que se tienen que recordar ustedes que siempre están dentro de los coliformes o dentro de los más buscados, son Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter y Edwardsiella. Fermentan la lactosa a 35 grados centígrados con producción de ácido y gas, que es lo que ustedes ven en la campanita cuando utilizan el medio McConkey. ¿Qué características tienen los coliformes? Acá ven lo que yo les digo, la campanita de Durham. Cuando no hay gas no es coliforme. Cuando hay un poquito de gas, como se ve ahí como una uñita de gas, hay que corroborar que no sea coliforme, pero ya cuando hay una burbuja importante de gas, hay coliformes. Entonces, ¿son aeróbicos o facultativos? Es decir, que pueden crecer en aerobiosis o con un poco de oxígeno. Son gram negativos, no forman espora y generalmente son bacilos. Esto se los voy diciendo porque siempre los grupos microbianos se caracterizan con estas características. La forma de utilización del oxígeno, si es aeróbico o anaeróbico, el color de la membrana, si es gram positivo o gram negativo, si forma o no forma esporas, y la forma que tiene la bacteria, si es un coco o es un bacilo. ¿Qué pasa cuando hablamos de estos coliformes fecales o por qué se dicen termotolerantes? Se dicen termotolerantes porque pueden fermentar la lactosa a 44,5 grados centígrados. ¿Sí? Son indicadores de contaminación fecal y Escherichia coli es lo que yo les decía, es el indicador universal. Quiere decir que si hay presencia, o sea, que en toda muestra, cuando uno va a ver si hay contaminación fecal, va a buscar Escherichia coli, es el indicador de estos coliformes. Este grupo de bacterias de familia enterobacterias, ya saliendo de los coliformes, sino que ya vamos al grupo de nuevo, a la familia, son los más importantes de los anaerobios facultativos, habitan naturalmente el intestino de los animales. La presencia de estos microorganismos en agua está relacionada con contaminación fecal. No son móviles, no tienen flagelos. Los requerimientos nutricionales son simples, son bacilos no esporulados y son patógenos humanos. Vuelvo a repetir acá los géneros para que se lo vayan acordando. Fíjense. Y después tenemos, dentro de esta familia de gram negativos anaerobios facultativos, que son las enterobacterias,
Pueden fermentar, en el caso de la glucosa, o pueden fermentar, tener una fermentación ácido mixta. ¿Qué significa una fermentación ácido mixta? Que me va a dar dos tipos de productos cuando degraden la glucosa. Por eso se llama dos tipos de ácido, ¿sí? Por eso se llama ácido mixta. Y la butanodiólica me va a dar butanodiol como producto de la fermentación de la glucosa, del azúcar que tenga el medio de cultivo. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Ahí que abrieron el micrófono? Bueno. Perdón, no, a mí se me abrió. Bueno. Solo esta característica permite una diferenciación entre Escherichia y Klebsiella enterobacter. Fíjense, ustedes me van a decir, ¿qué me importa a mí la fermentación si es ácido mixta, butanodiólica? Bueno, es importante porque cuando yo tenga presencia de enterobacterias, porque yo veo un medio de cultivo que me dice, sí, tenés enterobacterias, yo tengo que empezar a diferenciar. No es lo mismo tener Escherichia que tener un enterobacter. Entonces, ahí cuando voy a diferenciar, voy a utilizar medios de cultivo donde me expresen una fermentación ácido mixta o una fermentación butanodiólica. Entonces, este tipo de metabolismo hace que yo pueda utilizar medios de cultivo diferentes o pruebas bioquímicas diferentes y diferenciarlos. Es lo que esto les decía recién. En una fermentación ácido mixta de la glucosa, bueno, pasando por todo lo que es el ciclo de Krebs y demás hasta llegar a los productos, se forman ácido láctico, ácido acético y ácido succínico. Por eso se llama fermentación ácido mixta. En la fermentación butanodiólica de la glucosa también pasa todo lo que es el ciclo de Krebs y se genera el producto principal que se genera es butanodiol y en menor grado etanol. Por eso se llama butanodiol la fermentación. Bien. ¿Dónde se encuentran los coliformes? ¿En el intestino del hombre? No solamente Escherichia coli se encuentra en el intestino del hombre, sino que al haberse encontrado en el intestino del hombre y en los animales, han pasado a estar este grupo de bacterias en el ambiente. ¿Por qué? Porque va el perrito, hace caca y ya dejó Escherichia coli. Lo mismo que la contaminación fecal a través del hombre, ¿sí? En los diferentes ambientes, hace que las bacterias las enterobacterias, hayan pasado a formar parte del ambiente. Por eso cada uno de los géneros se encuentran a veces en vegetales, en el suelo, ¿sí? Si bien viven o conviven con otras bacterias en el intestino. ¿Y cuáles son los métodos que nosotros vamos a utilizar para determinar coliformes? Es lo que vieron ustedes recién, que es el número más probable. ¿Por qué es el número más probable? Porque está basado en la probabilidad estadística. No es que hacemos un contagio directo de las colonias. Es cualitativo más bien que cuantitativo. Si bien me da un número, está basado en la probabilidad de la densidad de la población, del crecimiento poblacional, en esa serie de tubos de ensayo, ¿sí? Es una técnica de dilución con medios de cultivo. ¿Y qué ventajas tiene? El tamaño de la muestra puede y suele ser mayor y mejor para números bajos de organismos también, o sea, hay una pequeña, muy mínima cantidad de microorganismos fecales y yo quizás en un medio de cultivo no voy a ver nunca que se formen colonias, pero en este medio de cultivo líquido me permite que esa colonia pueda crecer bien. Entonces a las 24 horas veo turbidez y posiblemente gas en la campanita de Durkheim, ¿sí? Entonces, en el caso de que me dé positivo, el número más probable, es decir, que algunas me den con turbidez y gas, se utiliza generalmente después un caldo que se llama laurisulfato, triptosa o triptona, o lactosa, se utiliza un medio que tiene laurisulfato, tiene lactosa, cloruro de sodio, triptona, y que se incuba a 35 grados por 48 horas. Ese test me va a dar los coliformes presuntivos. Espérenme que voy a... Espérenme un cachito que voy a buscar el...
Me pasa como a la maestra de mi hija cuando daba el año pasado en que se escuchaba más el perro que a ella, y todas las madres después decían, ¿por qué no calla el perro? ¿Por qué no calla el perro? Así que quedé traumada yo. Bueno, entonces, cuando pasamos del número más probable de los positivos, de los que me dan positivo, pasamos a un test presuntivo, es decir, afinamos un poco más. Entonces, incubamos en este medio a 35 grados por 48 horas y seguimos viendo si hay turbidez o no. Este medio podría ser, por ejemplo, un caldo McConkey, ¿no? Bueno, esto es básicamente lo que ustedes hicieron en el verde brillante. Vieron que ustedes hicieron, sí, un verde brillante que es, creo que se transformó en otro color, pero bueno, la idea era que ustedes pasen del caldo McConkey, los que dieron positivo, al caldo verde brillante. Fíjense el caldo verde brillante, la composición, donde la composición es de lactosa. El azúcar que van a fermentar es la lactosa y es lo que produce gas en las campanitas. Bueno, fíjense cómo es el método. ¿Se acuerdan que de la dilución 10-1 sembraban 3 tubos, de la dilución 10-2 sembraban 3 tubos y de la dilución 10-3 también 3 tubos? Y en uno de estas series sembraban en un caldo de doble concentración, pero mucho más volumen. Una vez que en este caso, una vez que me dio el resultado, ¿sí? Que sería 3,003, voy a la tabla del número más probable y voy a fijarme cuáles los tubos que me dieron positivo de la primera serie, de la segunda y de la tercera, y me corresponde a un número. Ese número me va a decir la cantidad de microorganismos que hay por mililitro en esa muestra. Bien. ¿Cómo voy a confirmar que esos coliformes terminan siendo al final, pueden ser Escherichia coli o un coliforme fecal? Entonces voy a lo que se llaman test confirmatorios. Bueno, ya lo habían hecho anteriormente, que habían incubado en el caldo verde brillante, que pueden incubar a 44 grados si les da positivo, ya estaríamos más seguros de que estamos hablando de coliformes fecales. Pero aún así podemos sembrar esos positivos, ese verde brillante que me dio positivo, en un agar EMB. Entonces, fíjense, el agar EMB es rojo, ¿sí? Porque tiene un indicador que si se fermenta la lactosa, en el caso de Escherichia coli, da lo que es un verde brillante, brillante, brillante. No sé si lo vieron, pero tenemos varias placas en el laboratorio de este medio con las colonias verdes. Y también, si no, se puede contar en el agar cristal violeta rojo neutrobilis, que es como si fuera un agar McConkey. Son diferentes nombres, pero básicamente tienen lo mismo. Entonces, fíjense que acá es un resumen. Voy a incubar en caldo lactosado, veo si hay producción de gas y paso a lo que se llaman las pruebas confirmatorias. ¿Sí? A partir de los tubos que dieron positivos, vamos a sembrar las muestras en MB y voy a ver aquellas que tienen pruebas color verde metálico. Si tienen verde metálico, puede ser que sea Escherichia coli. Si quiero garantizarme que sean Escherichia coli, ¿sí? Directamente lo que hago es, o hago una coloración de Gram y me fijo si tienen la forma de las Escherichia coli, y también puedo hacer lo que se llaman las pruebas INVIC. Una vez que en el agar EMB yo tengo colonias verde metálicas para decir que es Escherichia coli, yo no puedo decir si tengo Escherichia coli. Es un presuntivo de Escherichia coli. Para decir que es Escherichia coli tengo que hacer estas pruebas que se llaman pruebas INVIC. ¿Por qué se llaman pruebas INVIC? Porque son 4 pruebas que se le hacen a esa colonia que dio verde, que son indol, rojo de metilo, Voges-Proskauer y citrato. Entonces, tengo 4 tubos de ensayo, uno con indol, otro con rojo de metilo, otro con el reactivo de Voges-Proskauer y otro con citrato. Esa colonita verde que me dio en el agar MB, la voy a someter a estas 4 pruebas bioquímicas y de acuerdo a me dé un patrón de, por ejemplo, indol positivo, rojo de metilo positivo,
bosques de peroxcardio negativo y citrato negativo, me da un patrón de positivo, positivo, negativo, negativo. Voy a una tabla que voy a ver a qué corresponde ese patrón, a qué género y especie. Se emplean estas pruebas INVIC para la identificación de enterobacterias, y la primera prueba que se hace es la producción de indol. Se determina si la bacteria posee. ¿Para qué me sirve esta prueba de indol? Es para saber si la bacteria tiene una enzima que se llama triptofanasa. ¿Qué hace la triptofanasa? Me hidroliza o me corta, me degrada el triptofano en indol y alanina. Entonces, ¿qué voy a detectar en esta producción de indol? Justamente la producción de indol por la hidrolización del triptofano. Cuando produce indol la bacteria, ¿cómo lo voy a revelar? ¿Cómo se va a ver en ese tubo de ensayo si genero indol? Empleando un reactivo que es específico, que se llama reactivo de COVAX. Ese reactivo de COVAX reacciona con el indol generando un color particular, es decir, cambia el color de ese tubo de ensayo y quiere decir que me da positivo. Si el color no cambia, la prueba dio negativa y quiere decir que no tiene esa enzima triptofanasa. Después tenemos la prueba del rojo de metilo. Recuerden que son 4 pruebas. La del rojo de metilo detecta la fermentación ácido mixta. ¿Se acuerdan la que les dije recién? Que se acumulaban ácido láctico, acético, succínico. Entonces, lo que hacen es bajar mucho el pH, porque generan 3 tipos de ácido, y ese pH que bajó hace que el indicador rojo de metilo cambie de color. Si cambia de color el rojo de metilo en ese tubo de ensayo, quiere decir que se generó tanto ácido que logró cambiar el indicador de color. Después tenemos la prueba de Voges-Proskauer. ¿Qué hace la prueba de Voges-Proskauer? Detecta la fermentación butanodiólica de las que les hablé recién, que generaban butanodiol. Bien, se genera mucho menos cantidad de ácidos que en la de fermentación mixta, de ácidos mixta, y una gran cantidad de butanodiol. Entonces, en Voges-Proskauer también es para detectar la fermentación que tengan una fermentación butanodiólica. Se generan muchísimo menos gases que en la fermentación mixta. Y hay un reactivo especial que se llama reactivo de Kovac, que es ese alfa-naftol y hidróxido de potasio, que detecta la presencia de un precursor del butanodiol. Es decir, hay un precursor antes de formarse el butanodiol, hay un precursor que es detectado por el alfa-naftol y el hidróxido de potasio, que se llama en su conjunto reactivo de Kovac. Bien. Por último, la última reacción es la del citrato, que se determina la utilización del citrato como única fuente de carbono y energía. También hay un cambio de color. Es decir, yo pongo en el medio de cultivo citrato, veo si utiliza el citrato como fuente de carbono, la bacteria, y si utiliza citrato como fuente de carbono, se ve un crecimiento en principio y aparte un cambio de color. Entonces, en base a lo positivo o negativo de eso, voy a decir, bueno, es Escherichia coli, es Citrobacter. Bien. La prueba de fermentación de la lactosa, ¿cómo la ven ustedes en las enterobacterias? Ya lo hemos hablado bastante esto, en el medio McConkey. ¿Por qué se utiliza un medio McConkey? El medio McConkey se utiliza para que solamente crezcan las bacterias, en principio el grupo de las gram negativas. ¿Qué tiene el agar McConkey para que no crezcan las gram positivas? Tiene un inhibidor, como son las sales biliares, que inhiben la presencia de todo lo que es gram positivos. Otro inhibidor que tiene es el cristal violeta, ¿sí? Entonces, esos inhibidores que tiene el McConkey hacen que solamente crezcan los gram positivos, o sea, en el caso de las enterobacterias. ¿Pero no son los gram negativos? ¿No son los gram negativos los que crecen? Sí, las enterobacterias, todo lo que es gram negativos crecen ahí
se inhibe lo gram positivo. Lo gram ¿Cómo positivo. se inhibe lo gram positivo? A través de la presencia de sales biliares Biliares y y cristal lo del- violeta. Lo del cristal violeta, sí. Entonces, crecen solamente los gram negativos y no solamente eso, sino que el grupo de enterobacterias tiene la particularidad de fermentar la lactosa. Y este medio tiene lactosa como azúcar fermentable. Así que yo acá voy a poder ver los que a su vez son lactosa positivas. ¿Por qué? Las colonias que son lactosas positivas, si ustedes vieron el medio McConkey, se ven mucho más color fucsia que las que no fermentan lactosa, que se ven transparentes. Entonces, este es un medio que me selecciona las gram negativas y a su vez puedo diferenciar lactosa positiva de las lactosas negativas. Por lo tanto, podemos decir que es un medio selectivo y diferencial. Bien, acá están los componentes de este medio McConkey, ¿sí? Tiene peptona, lactosa, bilis de buey, que son las sales, púrpura de bromoquisol, que es el indicador de pH. Bien, las que fermentan la lactosa van a acidificar el medio y van a producir un cambio de color del indicador. Bueno, fíjense, esto es lo que yo les decía, fíjense los patrones de estas pruebas INVIC en las bacterias, estas enterobacterias. Fíjense, por ejemplo, Shigella es lactosa negativa, es decir, que no fermenta la lactosa, y en las pruebas INVIC, estas de indol, de rojo de metilo, de Boges Proskauer y las de citrato, el patrón de Shigella es negativo, positivo, negativo y negativo. Entonces yo voy a ver los medios de cultivo y voy de acuerdo a los 4 medios, veo si son positivos o negativos. Fíjense, un resultado, acá en la figura están los resultados de INVIC para Escherichia coli. Y Escherichia coli es positivo, que se ve el primer tubo con generación de gas, positivo, que cambió el color del indicador, negativo, negativo, y lactosa positivo, ¿sí? Entonces, las pruebas INVIC, en el caso de Escherichia coli, es positivo, positivo, negativo, negativo. No hay que ni decirla porque justamente se llaman INVIC, están reconocidas como INVIC para saber que la primera prueba se trata del indol, de la segunda el rojo de metilo y así sucesivamente. Bueno, Perdón, una consultita. Siempre las bacterias tienen un tipo de fermentación, ¿no? Digamos, siempre nos tiene que dar un positivo y un negativo, ya sea para la prueba de la fermentación ácido mixta o la de la butano. Exacto, siempre tienen un tipo de fermentación, pero a veces las bacterias, de acuerdo al medio de cultivo, por ejemplo, el citrato, que yo solamente le voy a dejar citrato para detectar aquellas bacterias que solamente, o sea, que generan una ruta metabólica alternativa para utilizar el citrato y sobrevivir. ¿Sí? Si bien quizás el azúcar de preferencia es la glucosa, tienen una ruta alternativa para fermentar el citrato. En el caso de Escherichia coli no la tiene, por eso da negativo. Bien. Pero Gracias. sí, siempre todas las bacterias, para contestar tu pregunta, tienen una sola ruta metabólica que es la principal. Después, tienen estrategias de supervivencia donde uno les da, podemos disminuir la cantidad de glucosa o dar solamente citrato para seleccionar algún tipo de bacteria que tenga una ruta metabólica para sobrevivir solamente con citrato. Pero no significa que esa bacteria, si le das glucosa o lactosa, prefiera ese azúcar como ruta metabólica principal. Por ejemplo, acá tenemos los fermentadores de la lactosa que tenemos, que son algunos que son rápidos, que la utilizan de primera instancia, algunos que son tardíos, que la utilizan en etapas más tardías, si hay otro azúcar, como por ejemplo la glucosa, prefieren la glucosa, y los que no fermentan lactosa, como es Salmonella, Shigella y Proteus. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que otro grupo de las bacterias gram negativas o enterobacterias son los vibrios?
¿Sí? ¿Qué características poseen los víbrios? Son bacilos curvados, poseen flagelos, se pueden mover, tienen la capacidad, como son enterobacterias, de ser anaerobios facultativos y están presentes en aguas dulces o marinas. Crece en un medio que se llama TCB, generalmente se hacía en el laboratorio, pero como siempre daba negativo, es decir, es muy difícil de poder aislarlo en el laboratorio, no se hizo más porque aparte el medio de cultivo era muy caro, ¿sí? Es el que transmite o es el responsable de generar cólera, básicamente. Bacterias gram positivas. Hasta ahora hemos hablado todo el tiempo de las gram negativas, pero ¿por qué las gram positivas no son, digamos, las más buscadas en agua? Primero porque no hay un patógeno, digamos, importante, representativo en las gram positivas que pueda ser difundido en el agua. Y incluye algunos patógenos que podemos encontrar pero en aguas subterráneas, es decir, quizás en otras napas que no sean las superficiales o las del tanque de agua que uno consume, menos si está supervisado por obras sanitarias, ¿no? Pero tenemos los géneros más comunes que se pueden encontrar en estas aguas subterráneas que no son tratadas por algún organismo, como puede ser obras sanitarias, es Micrococcus y Staphylococcus, que son aerobios y tolerantes a altas concentraciones salinas, Streptococcus o Enterococcus. Enterococcus son bacterias gram positivas que, como dice la palabra enterón, habitan normalmente el intestino del hombre y animales y es un indicador complementario de contaminación fecal del agua. ¿Por qué es un indicador complementario de contaminación fecal del agua? Porque está en el intestino también junto con los coliformes. Bien. Las bacterias positivas que dijimos recién, que también se pueden encontrar, son los bacilos, Clostridium. ¿Qué características tienen los bacilos? Están presentes en suelos y acuíferos. Y el Clostridium, como ya lo vimos alguna vez, crece solamente en anaerobiosis, en ausencia de oxígeno. Se encuentra en la última porción del tracto intestinal de animales. Está presente en suelos, sedimentos, aguas subterráneas. ¿Y por qué en aguas subterráneas? Justamente porque prevalecen las características de ausencia de oxígeno, de anoxia, y por eso pueden crecer, porque esto ya les digo, Clostridium es anaeróbico. ¿Por qué ustedes hicieron un recuento de mesófilas en el agua? Tiene un valor indicativo, es un indicador de la calidad total del agua, ¿sí? ¿Qué significa un indicador de la calidad total del agua? Bueno, me está dando un valor representativo de todas las bacterias que hay en el agua, y es un indicador de la eficiencia del tratamiento de potabilización. Si yo hago un recuento total y veo que hay altos recuentos, bueno, eso significa que algo está pasando en esa agua, hay una contaminación. Esto se los digo, la calidad del agua no es un pormenor, sino que es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes muchas veces van a tener, generalmente las industrias de alimentos, se evalúa la calidad del agua con la que se están elaborando los alimentos. Y la mayor parte de las veces tienen que poner un sistema de esterilización del agua para asegurarse que el agua que están utilizando en esos alimentos es totalmente estéril. Pero por lo general se hace permanentemente un estudio de la calidad del agua de todas las industrias. Después dijimos que se hace un recuento de pseudomonas. Ustedes vieron que tiene que haber ausencia. Señalan deterioro en la calidad del agua o una recontaminación. Es un patógeno oportunista. ¿Qué quiere decir oportunista? Que si hay otras bacterias va a estar ahí él. Y resiste al cloro, o sea que hasta el agua que tiene cloro puede haber pseudomonas. Este género, las pseudomonas, son bacterias gram negativas, no esporuladas, tienen forma de bacilos, típicamente móviles por uno o más flagelos. Respiran aeróbicamente, es decir, que necesita oxígeno. Son quimio-organotróficas, es decir, se alimentan de sustancias orgánicas,
Capacidad de crecer a expensas de moléculas orgánicas pequeñas, no polímeros, no pueden descomponer moléculas grandes, son muy versátiles metabólicamente. ¿Qué quiere decir esto que me preguntaban recién? Puede agarrar varios caminos metabólicos, aunque le falte oxígeno o lo que sea, y no puede fijar nitrógeno. Donde se encuentra en el suelo, en ambientes marinos, puede estar asociado a plantas o animales. Como ven, las bacterias pueden estar en todas partes, pero algunas son más indicadoras de una contaminación o de peligro para el ser humano que otras. Una característica que distingue a la pseudomona, y estamos viendo pseudomona porque es una bacteria que ustedes buscaron, es la ausencia de la producción de gas a partir de la glucosa y es oxidasa positivo. Esto lo distingue de las bacterias entéricas, que son oxidasa negativas. Bien. Las pseudomonas utilizan como fuente de carbono gran variedad de compuestos orgánicos. Una sola cepa de pseudomona puede usar azúcares diferentes, ácidos grasos, ácidos dicarboxílicos, tricarboxílicos, etc. Es decir, que tienen metabólicamente una amplitud de rutas metabólicas. Fíjense, estas pseudomonas son características, por ejemplo, cuando uno va a analizar a veces la calidad de la carne, se buscan las pseudomonas porque puede actuar como microorganismo deteriorante o como microorganismo patógeno. ¿Qué significa deteriorante? Que deteriora el alimento. Son proteolíticas, es decir, que si están en la carne van a degradar las proteínas, son lipolíticas, si tienen algún producto graso también degradan y viven de los ácidos grasos, y después pueden ser patógenos en animales. Generalmente son patógenos oportunistas, es decir, están permanentemente en el cuerpo de los animales, sin embargo, cuando hay una baja de defensas, crecen, y el patógeno principal en el caso de los humanos es la Pseudomonas aeruginosa. Su actividad también puede actuar como la Pseudomonas syringae, puede ser un patógeno en plantas, ¿sí? Y muchas veces por esta capacidad que tiene la pseudomona de degradar proteínas y productos grasos, se los puede utilizar como descontaminantes ambientales. Entonces, se lo utiliza cuando hay acumulación de compuestos orgánicos, se distribuyen este tipo de bacterias en ese ambiente y lo que pueden hacer es degradarlo. Bueno, hay otros géneros que generalmente están relacionados con la presencia de pseudomonas, que es la xanthomona, la suglea y la aeromona. Bien. ¿Cómo se recolectan las muestras de agua? No sé si alguna recolectó, yo llevé una de las muestras de agua que había, la llevé yo, en recipientes de vidrio u otro material que debe estar estéril. Lo mejor es buscar esos envases de orina que venden en las farmacias para análisis de orina, que tienen, ya vienen estériles. Si el agua está muy clorada, se puede declorinar con esta solución al 3% de tiosulfato de sodio. Se utiliza más o menos un frasco de 250 mililitros. Debe quedar un espacio libre cuando se llena para poder mezclarlo o agitarlo. Tiene que ser más o menos un tiempo de 2 a 4 horas máximo, como 6 desde que se toma la muestra hasta que se analiza, y si no hay que refrigerarlas, que puede durar refrigerada hasta 24 horas. No es lo más indicado, pero bueno, puede pasar. Tiene que haber bastante flujo de agua en la zona para que es la canilla donde yo voy a utilizar, porque si tengo que dejar correr el agua un minuto, después cerrar, prender con alcohol la canilla, hacer una llama para eliminar otro tipo de microorganismos y volver a abrir la llave o el grifo. Bien. Dentro de las pseudomonas, volvemos a las pseudomonas, estas las había puesto yo para que ustedes vean cómo se toma una muestra, que no es solamente abrir la canilla y sacar muestra. Bueno, dentro de las pseudomonas que nosotros podemos ver, que vimos que para el hombre la patógena es la Pseudomonas aeruginosa, que es justamente en el medio de cultivo
cuando ustedes ven un verde porque generan pigmento, la pseudomonas, tenemos dentro de estas fluorescentes que largan color, pseudomonas aeruginosa, las fluorescens y la putida. Y dentro de las pseudomonas que no presentan fluorescencia, no liberan pigmentos fluorescentes, es la Zuccheri, la mendocina, las pseudoalcalígenes y la alcalígenes. Entonces, de acuerdo a lo que estoy buscando, voy a usar el agar P o el agar F. Fíjense que en los dos me da como si fuera un medio cromogénico, me da algún color, o la piocianina o la pioverdina. Entonces, de acuerdo a lo que estoy buscando, si estoy buscando la oleaginosa, voy a utilizar el medio o el agar P. Bueno, vuelvo a repetir esto, se vuelve a repetir un poco los requisitos para que los microorganismos, ¿se acuerdan?, sean indicadores, tienen que ser fáciles de aislar y crecer en el laboratorio, tiene que haber una cierta cantidad que me relacione la presencia de ese indicador con otros patógenos que me cueste aislar, no se debe multiplicar en el medio en donde está siendo controlada, y supervivencia similar al patógeno. Es decir, ¿qué quiere decir no se debe multiplicar en el medio donde está siendo controlada? El medio, por ejemplo, si uno está buscando Escherichia coli en agua, el agua no debería ser el medio que facilite a que esta bacteria crezca y crezca y crezca, ¿no? Es una contaminación, justamente. ¿Cuáles son las bacterias indicadoras de la calidad de agua? Lo que hablamos recién, las coliformes fecales, que indican contaminación fecal, las aerobias mesófilas, que me determinan un poco la calidad del agua y lo que es la efectividad del tratamiento, y las pseudomonas, que me señalan el deterioro en la calidad o recontaminación del agua. Generalmente los métodos más utilizados es el número más probable, que es lo que vimos, el método de filtro de membrana, que es eso, cuando ustedes pasaban 100 mililitros de agua a través de un filtro, que ahora lo vamos a ver en las últimas filminas, en las últimas diapositivas, y el método de la placa, que es directamente sobre un medio de cultivo sólido. El método de membrana es ¿se acuerdan? Que sobre un filtro pasábamos 100 mililitros del agua a estudiar, ese filtro se coloca, por ejemplo, directamente en una placa de un medio de cultivo EMB y veo el desarrollo de colonias al otro día. Como puedo poner 100 mililitros, puedo pasar a través de ese filtro 100 mililitros de agua, la ventaja que tiene es que se pueden estudiar grandes volúmenes de agua. Fíjense que ustedes están estudiando como mucho 10 mililitros de agua. Son más rápidas porque, bueno, que las técnicas de tubo y hay una estimación cuantitativa de los tipos de bacterias que hay. Como dije recién, la contaminación fecal en el agua puede ser determinada mediante la detección mediante la presencia de bacterias que están presentes en el intestino humano, como es esta, la Escherichia coli, o la determinación de coliformes, que me están dando un indicador de que esa agua está en contacto en algún momento o está en contacto con residuos relacionados con la materia fecal. Fíjense ustedes que han tenido que seguir para saber si el agua era potable o no. Los recuentos de aerobios, que no deben ser mayores a 500 unidades formadoras de colonias por mililitro, los coliformes, que deben ser igual o menores a 3 en el número más probable, Escherichia coli ausencia y Pseudomonas aeruginosa ausencia. Bueno, a raíz de esto, de acuerdo a la cantidad de coliformes y de Escherichia coli permitidos, se puede y a los valores que dan, se pueden categorizar en 3 las aguas, en A, en B o en C, de acuerdo al riesgo para los consumidores. Por ejemplo, la categoría C no tiene riesgo para consumidores ni trabajadores. La categoría A, hay riesgo para consumidores y trabajadores, generalmente la gente que trabaja o riega con agua contaminada en los campos, por ejemplo. Entonces, hay que ver los recuentos que tiene cada una. Bien, ¿y para qué se hacen los análisis de agua? Primero, para evaluar la calidad de las aguas en los abastecimientos domésticos. Segundo, para evaluar
las aguas, la calidad de las aguas costeras, por ejemplo, en qué lugar la gente o el turismo se está bañando. Para detectar la influencia de pozos sépticos ubicados en las cercanías de la línea de la costa y de ríos y quebradas, analizar los aportes de las lluvias a la carga bacteriana del cuerpo receptor, si se está afectando o no está afectando las lluvias, y cuantificar la influencia de cargas puntuales importantes, como por ejemplo las plantas de tratamiento de líquidos cloacales e industriales. Acá está el emisario submarino en el sur de Mar del Plata, y generalmente Obras Sanitarias está haciendo estudios en toda la costa para ver hasta dónde llega la contaminación fecal, por ejemplo. Así que bueno, voy a cerrar esto y yo me vuelvo acá. Bueno, ¿tienen alguna consulta para hacer de esto de agua? Ya en los medios lo han visto ustedes, pero bueno, quería terminar de redondear la idea de cómo se puede contaminar el agua y con qué, ¿no? Así que si no tienen ninguna pregunta o quieren hacerme alguna consulta o algo, estoy acá. No, yo por mi parte no. Mañana Bueno. igual tenemos laboratorio, me parece, ¿no? Ustedes mañana creo que tienen que ir al laboratorio, ¿no? Sí. Y ahí van a terminar de hacer algunas preguntas y todo, Erika. Sí. Pero bueno, básicamente para que no usen tanto tiempo con el tema de los métodos rápidos y moleculares, básicamente es eso, buscar un método convencional que es un medio de cultivo que tiene un nombre. Y ese método de cultivo que ustedes van a mencionar tiene una característica principal que hace que se aísle ese microorganismo que les tocó. ¿Sí? Entonces mencionan cuál es esa característica. Y después buscan para el mismo microorganismo un método rápido, que puede ser inmunológico. Eso ustedes al googlear les van a salir varios métodos que ustedes pueden seleccionar. Si es un caso de PCR, por ejemplo, lo que se vende es el kit de PCR con los primers específicos para esa bacteria, para detectar esa bacteria. Y si no, alguna vez ustedes han entrado en contacto con los papers también. Entonces buscan, qué sé yo, Salmonella Detection en inglés y les salta, o inclusive paper en español también. Entonces ahí en la metodología les salta cómo es el método rápido. ¿Sí? Bueno, como siempre les digo que ustedes me pueden preguntar a través del mail, utilicen ese medio si tienen alguna duda o algo que quieran saber. ¿Está? Vale, gracias. Sí, igual cualquier cosa lo preguntamos mañana también. Sí, cualquier cosa sí, pero bueno, si ahora tienen algo que preguntar, aprovechen, o si no, también pueden mandarme un mail. Si, por ejemplo, mañana van, preguntan y no saben tal cosa, me vuelven a preguntar a mí. Dale, genial. La duda de algo. Dale, profe, gracias. Yo te podría hacer una... perdón. No, está bien, habla feliz. Es rapidita. Porque capaz que no lo sé diferenciar por eso. El medio de cultivo by Parker. No, es el nombre, no es, digamos, la marca. No, es el nombre del medio de cultivo. Ah, bien, porque como no sé diferenciarlo, capaz que voy a decir cualquier cosa. No, los dos laboratorios más importantes de medios de cultivos es Merck, Britannia, y el otro que está es el Oxford. Entonces, más o menos, pero el Bear Parker es el medio de cultivo para la determinación de Bacillus, creo. O de Staphylos. ¿Qué te tocó a vos? Staphylococcus. Staphylo. Perfecto, genial. Mil gracias. Bueno, chicas, si no tienen preguntas. Sí, vos me querías hacer una pregunta, Martina. Sí, profe, yo la pregunta que te quería hacer, que hace un montón nos... Uy, se puso muda. Te enmudeciste. Oh, ahí está. Sin querer fue. Viste, recuperatorio del primer parcial está puesto para el 14, si mal no recuerdo, de octubre. Acá lo tengo. Y nosotros rendimos el segundo parcial de OPE el 15 de octubre. ¿Eso se podrá hacer algo? Sí, siempre se puede hacer algo, no te preocupes. Ok, buenísimo. Era para saber y que por ahí lo tuvieran en cuenta. O sea, que ustedes no lo sabían y nosotras sí, pero nos habíamos olvidado de... Además, es recuperatorio, pero en el caso de que lo tengan que dar, se puede mover. Sí, ojalá que ninguna. Yo pensé lo mismo, como todavía es... que falta... Además, tenemos el primer parcial de analítica el 12. Pobrecitas. Claro, no llegamos a estudiar muchos. Para la otra semana estaría mejor. Sí, obvio. Eso es el recuperatorio, me estás hablando, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. Ah, El sí, recu está de nuestro parcial, digamos, del bien. primero de Perfecto, micro. perfecto, Bien. perfecto. Y después otra pregunta que, Sí. nada, volví a ver las clases, las filminas de detección de microorganismos en alimentos seguros, o sea, creo que es la primera de métodos convencionales, y te quería preguntar, viste que hablamos de especificidad y sensibilidad, ¿tengo que priorizar uno para elegir un método o en realidad es la combinación de ambos? No, generalmente uno depende de lo que esté buscando. Por ejemplo, en el caso por ejemplo, del COVID, ¿sí? Sí. Del coronavirus, uno está buscando encontrar un método que es, aunque sea que haya uno, me lo esté detectando, Bien. ¿sí? Entonces le doy una cierta importancia, por ejemplo, a la sensibilidad. Pero si no, uno lo que trata de hacer es un compromiso, de acuerdo a lo que está buscando, entre especificidad y sensibilidad. No hay ningún método que tenga el 100% de especificidad y el 100% de sensibilidad. Bien, ok, sí. Y cuando, claro, compromiso, sí, había notado y como que no me daba cuenta que hacía referencia con compromiso. Perfecto. Claro, de acuerdo a lo que uno está buscando, ¿qué quiero yo? ¿Sí? Claro, Si detectar poquito y detectarlo bien, o sí, por hecho y no tan claro, seguro. Claro, claro. bien. Y la otra, de la otra clase, que era la de inmunología, cuando hablamos del método, que en español es EIA y creo que en inglés es EMIT, Sí, viste que la enzima dice que va a ser activa o inactiva. sí. Bien, cuando la enzima está inactiva, ahí quiere decir que el suero contenía, por ejemplo, si buscaba en el suero el anticuerpo que quería Claro, buscar. porque la enzima queda inactiva porque se metió, digamos, lo que estamos buscando en el sitio activo de la enzima. Perfecto, bien, bien, me ¿Sí? faltó como redondear esa idea de Entonces, cuándo. esa enzima nunca puede entrar en contacto con el sustrato. Perfecto. Bien, sí, sí, que en el dibujito se ve claro, pero Espero que te esté contestando bien esa, espero que sí, era sí, así, sí. pero sí, Sí, porque el dibujito era eso, que estaba, bueno, hecho. sí, Perfecto. Bueno, Y muchas gracias, paso- profe. yo te paso una pregunta. sí, obvio. En el ELISA indirecto, ¿puede ser que se una anticuerpo con anticuerpo? O sea, vos tenés primero el No, antígeno, que es lo que vos conocés, y después agregás el suero, que es el que tiene el anticuerpo, y sí, se une antígeno y anticuerpo en el caso de que esté claro, presente y después ingreso otro anticuerpo otro más. anticuerpo. Claro, y se Claro, van a ir anticuerpo con anticuerpo, ¿no? sí, Ah, sí. está bien, porque en otros se Generalmente unen antígeno con en los anticuerpo. métodos que se llaman indirectos se forma Mm. como un sándwich de tres cosas. Claro, porque en el otro es antígeno anticuerpo y en este son dos anticuerpos. Ah, exacto, Ah, bien, está bien, era eso. Genial. bien. Gracias. Bueno, Profe, yo te quería consultar algo. ¿Viste la técnica ELISA? sí, Yo encontré un ensayo que se llama Vidas LM02, sí, que dice, el ensayo Vidas se basa en fluorescencia ligada a enzimas y es específico para L-monocitogenes en muestra de alimentos. Esta técnica ELISA necesita aproximadamente 70 minutos, o sea, es como que dentro de las técnicas ELISAs hay distintos tipos. sí. Hay O sea, es distintos como un tipos de método acuerdo, genérico. claro, de acuerdo a lo que se va a revelar. Se puede revelar con color, se puede revelar con un sustrato que cambia algo y me da presencia de un producto que lo mido de otra manera. Si dentro de las ELISAs hay muchas cosas. Pero el método, digamos, por ejemplo, si yo quiero explicar ese ensayo Vidas, el método Sí. sería el que vimos en la teoría, ¿no? De cómo Claro, el método llevar sería a el que cabo la vimos ELISA. en la teoría básicamente, pero tendríamos que ver ese ensayo vidas o si no ponerlo, googlearlo para ver cómo te lo detallan, ¿sí? La metodología, ver cómo se expresa el resultado, de positivo o negativo. Cuando te da positivo, cómo se ve ese método. Perfecto, bien. ¿Eh? Y otra pregunta que dice, el desarrollo de la listeria en agar sangre genera colonias grisáceas y presenta beta hemólisis. O sea, ¿puedo yo afirmar que si lo pongo en agar sangre y me da color gris, hay presencia de esa bacteria? ¿No puede ser que haya otra? No, se me está diciendo que las características, siempre por lo general, a medida que fueron avanzando estos métodos rápidos y moleculares, que son mucho más específicos, que queda como que vos lo que encontrás en un método tradicional termina siendo como presuntivo, o sea, lo más cercano a ser listeria, pero falta confirmar por otros métodos.
Por ejemplo. Como que no puede ser 100% seguro. Claro, yo te digo lo que nos pasa a nosotros. Por ejemplo, cuando yo publicaba hace 10 años atrás, yo utilizaba el agar EMB para decir si había Escherichia coli en las muestras o no. Yo ya contaba las verde metálicas y decía. Hoy en día, si quiero publicar eso mismo, me dicen que me falta hacer una prueba de PCR para confirmar que esas colonias metálicas son Escherichia coli. Entonces, en el caso de lo que me estás preguntando vos, el medio seleccionó la bacteria, seguramente sea, pero siempre se termina de confirmar por métodos moleculares. La última confirmación. Pero ese es un buen método que estás diciendo vos para tener las bacterias, listeria, lo que sea, presuntivas. Y perdón, justamente los métodos rápidos son más, ¿cómo se dice? Más como que con un método rápido ya sí podés decir que es Escherichia, Sí, pero porque son métodos moleculares. Sí, sí. Ah, Porque está tienen bien. mucha especificidad esos métodos, sí. Ah, está bien. Claro. Como que o sea, guiarte por un color no sé si es tan... Claro, uno cuando está mirando un medio cromogénico, lo que está viendo es una expresión fenotípica de lo que está pasando Claro. dentro de la bacteria, utilizó alguna ruta metabólica. Cuando uno está viendo el método rápido, directamente te vas adentro de la bacteria y te fijas Claro. qué hay. Claro, claro. Sí, ¿Cuál es tiene la más sentido. información genética que tiene esa bacteria? Ya más verdad que esa no hay. Claro, sí, sí, sí. Claro, sí. Sí, genial. Y, profe, perdón, no sé si lo dijiste, yo te quería preguntar si era la última teoría que entraba al primer parcial. ¿Cuál es la última? ¿Sería esta? Ah, no, la que viene. ¿Falta otra? Ahora, no. El próximo práctico que ustedes tienen, ¿cuál sería en la semana que viene? ¿Saben? No tenemos, es después del parcial. El próximo práctico, yo te digo. A ver, decime cuál es el próximo práctico después del parcial. Ay. El número 5, que es el viernes 15 de octubre. ¿Y qué es? Me mataste. Para que ahí te lo averiguo. No quiero saber si es de lácteos o de qué. Me TP5 parece lácteos, que sí. sí. A ver, ya te digo. Sí, profe, Sí, lácteos. lácteos. Ah, entonces no entraría hasta acá la teoría. Perfecto. Ah, perfecto. El próximo martes de última te podemos hacer consultas o algo de eso. Me O pueden hacer el martes consultas, pero me gustaría darla la teoría si a ustedes no les molesta. Ah, está bien, sí, sí. ¿Qué tienen? Ustedes el jueves, el miércoles exponen. Claro. Y viernes. Supuestamente miércoles y viernes, sí. Miércoles y viernes se exponen. Bueno, Claro. lo que sí puedo, si quieren ustedes, el martes hacer consulta con ustedes, con lo que quieran, y el jueves le doy las teorías, o lo que Me quieran. parece que al revés, ¿no? Mejor. Sí, pero algunos ya exponen el miércoles. Claro, o sea, es perjudicial para cualquiera de las dos formas. Ah, claro. No lo No, había pero pensado. si yo les doy para el martes, no es perjudicial ni para los del miércoles ni para los del viernes. Porque me pueden hacer las consultas ahí. Yo le digo, si el martes Claro, ya entiendo. eso mejor. Ustedes ven perjudicial la teoría, digamos, que se las De no preguntar, claro, entre Claro, comillas. claro. Sí. Bueno, entonces, Sí, pero para no estresarnos. no, si no lo que hago, voy a ver si nos dan los tiempos, déjenme ver. Dale. Les doy una clase de consulta. Bueno, ustedes me consultan el martes que viene, Bien. si quieren, y vemos si me dan los tiempos para, digamos, que puedan estudiar bien, darles el jueves, que no les doy teoría. Ustedes lo utilizan para estudiar tanto lo que sea, bueno, dar los que dan el viernes, pero también para el examen. Claro. ¿Sí? No les cargo de nueva información. Pero déjenme ver si me dan los tiempos para hacer eso. Dale. En principio, el martes vamos a hacer consulta, entonces. Perfecto. Genial. Bien. Sí, lo que pasa que ahí, después el viernes ese tienen el práctico de lácteos ustedes. No, tenemos el 15. Es la otra semana del parcial. Ah, bueno, hay un montón de tiempo entonces. Sí, por eso. Bueno, entonces sí puedo hacer eso. Claro, porque el viernes 8 es feriado, profe, por eso. Ah, ¿es feriado? No sabía. Sí, Bueno, ahí estoy entonces, viendo el cronograma. hagamos una cosa. O les doy el martes y el jueves
Déjenme pensar si estoy haciendo bien, ¿eh? Les doy el martes y el jueves para preparar, no me conecto, ¿no? Díganme si les conviene, a mí me da lo mismo, ¿eh? Y el martes que sigue hacemos consulta de parcial, de preguntas que ustedes quieran hacer. Sí. O la otra es que hacer consultas la semana que viene de todo y la semana que tienen el parcial no tenemos teoría. Sí, a mí también. Sí, a mí también. Por si las Sí, dudas, para mí o sea, pasar un imprevisto que no entendemos. Bueno, Sí. o sea que como que la semana que viene no hay teoría, decimos. Claro, ¿no? Claro. De todas maneras, hagamos una cosa. Como ustedes tienen que preparar tanto para el miércoles como para el viernes la clase de métodos rápidos, hagamos una cosa. Yo me conecto, nos conectamos el martes y si tienen preguntas los dos grupos, las dos partes, me consultan ahí todo. Claro, Dale. para métodos Dale, rápidos. genial. Para no desconectarme tanto, me parece mucho una semana sin verlos o no tener contacto, ¿sí? Está bien. Sí. ¿Y el parcial qué sería? ¿Oral o sería presencial? ¿O no? No, escrito porque a veces oral se te pone muy nerviosos y no. Sí. Por eso, Gracias. a veces pasa que en oral se ponen re nerviosos, se bloquean y en cambio a veces pueden expresarse mejor en una hoja. ¿Y presencial, profe? Sí, va a ser presencial. Seguramente Sí, va a ser somos presencial. poquitas, me imagino. Sí. Profe, una consultita de lo de los métodos. ¿Puede ser que el agar Columbia sea el agar sangre? No sé cómo se llama comercialmente el agar sangre. Generalmente lo decimos agar sangre nosotros. Pero puede ser Claro, que porque sea una busqué marca. y me apareció directo, o sea, puse en Google agar Columbia y me sale agar sangre. ¿Se llama el agar Columbia? Sí, después me dice qué bacterias crecen en agar Columbia y me pone Columbia agar with 5% de sangre. Es un medio de aislamiento primario en el cual crecen numerosos microorganismos como enterobacterias, pseudomonas y otros bacilos gram negativos no fermentables. Ah, bueno, entonces no es solamente para ver, no solamente agar sangre, digamos. Claro, porque yo encontré, o sea, lo que puse acá en el texto, viene hablando del agar Palcam, y dice, es un medio altamente selectivo para la listeria. La base de agar Columbia suministra los nutrientes y cofactores necesarios para el crecimiento de la listeria. Si no, de última te lo mando por mail, si querés, y lo lees mejor. Sí, mándamelo porque no entiendo bien si es un agar Dale. dentro de otro, si utilizan la base del Columbia S para hacer el Mapalcal. Sí, mándamelo. Dale, genial, ahí te lo mando. Dale. Gracias. ¿Quieren preguntar algo más, chicas? Yo por mi parte no, profe. Muchas gracias. No, yo tampoco. Bueno, entonces nos vemos el martes que viene, ¿les parece? Dale, Dale, genial. Bueno, Sí, perfecto. cualquier pregunta, si quieren, igual me mandan, ¿eh? Dale, te mandamos al mail, sí. Bueno, gracias. Chau, Muchas gracias. chicas. Buen fin de Nos semana. vemos. Muchas gracias. Igualmente. Buen fin de. Chao.